Hola, Pao. Hola, Coti. Estamos esperando a Sergio que se nos una porque no lo veo. Se nos está uniendo Sergio. Hola, Sergio. Hola Mónica, ¿Cómo va? ¿Cómo nos escucháis? ahí estoy, está media bajita la señal, pero no sé si me escuchan bien a mí. Te escuchamos bien. No te vemos muy bien, Ya, bueno, pero te escuchamos bien. ¿Los demás escuchan bien? Hola, eso es lo Bruno. más, eso es lo más importante. Díganos si escuchan bien. Aló, probando, uno, dos, tres. No sé, yo al menos escucho bien. Sí, o sea, bueno, yo a ti te veo perfecta, pero no sé cómo me escucha el resto, si lo importante es que se escuche bien. Lo importante es que se escuche bien, eso es cierto. Me escucho con delay, de hecho, escucho mi propia voz en tu teléfono. Sí se En escucha, serio, dicen, se escucha me dicen, bien. sí, se escucha bien, bacán, súper. Gracias, Denis, gracias, Pao. Gracias a los demás que nos están contestando que se escucha bien. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a este quinto conversatorio de Metalibro, dedicado al M6 de Sergio. Voy a estornudar. M6 con el que me voy a tapar del estornudo. Es que se me puso la gata encima y soy tan alérgica, pero no la puedo abandonar. Mira, ahí está. También quiere ser parte del, del conversatorio. Bueno, empiecen a listar sus preguntas, porque como ustedes saben, durante el conversatorio vamos tomando las preguntas que ustedes le quieren hacer a Sergio. Les cuento que, como siempre, les recuerdo que Metalibro es una editorial independiente dedicada especialmente al fotolibro que dirige la editora Javiera Novoa, que tuvimos el conversatorio la semana pasada, lo pueden revisar en el live, lo pasamos muy bien, nos reímos mucho y además nos enseñó mucho de cómo trabaja en Metalibro. También está Miguel Mariño en traducción, Tomás Peters y yo en textos curatoriales. Eh, Ahora, el M6 es el primero, el de Sergio, es el primero de los de la colección M del 2019, así que ya empezamos el 2019, que fue un año muy convulso, parece que como que tenemos los coletazos del año 2019 todavía. Eh, bueno, les cuento que Sergio fotógrafo, cineasta, eh, y vamos a hablar obviamente de su metalibro, cómo podemos leer su fotografía, la obra que está seleccionada acá, sus proyectos y también, por supuesto, que nos va a contar un poco, yo le voy a pedir que nos cuente ahí un poco de la serie La Jauría, de la que él es parte como en el equipo de dirección, como director. Y bueno,
la pregunta que siempre le hago a todos, ¿cómo va la cuarentena? ¿Estáis encerrado o no estáis encerrado, Sergio? Eh, la mansa pregunta. Bueno, nada, primero que todo, gracias por la invitación, Mónica. Nada, súper contento de poder hablar sobre el metalibro, súper contento también de poder generar estos espacios de conversación, sobre todo ahora, bueno, no nos queda otra, ¿no? Como es la manera que tenemos. La cuarentena, bueno, creo que tiene varias cosas, ¿no? Tiene como toda la parte muy dolorosa, ¿no? De lo que está pasando, qué sé yo, un poco los países empiezan a resentir por donde más les duele este tipo de situaciones, pero por otro lado, claro, nos permite poder quizás reflexionar, poder trabajar, poder investigar, poder conversar o poder generar coloquios. En realidad bien, he estado ahí como aprovechando harto el tiempo en cosas, en proyectos míos más que se pueden hacer en este momento, ¿no? Claro, porque es difícil hacer cosas fuera. De repente te escuchamos no tan bien, quizás tendrías que, no sé si más lento o no moverte tanto. Te voy a pedir que se te transforme en una estatua. Voy a hablar más lento. Sí. Eh, bueno, comenzando con lo que tiene que ver con Metalibro, que está acá. Eh, en general, las fotos de el MC y de Sergio son, hay mucha fotografía de viaje, ¿no? Eh, pero yo creo que más allá del tema del viaje, o específicamente quizás los lugares que podríamos ir viendo, esta es una que quiero mostrar. Eh, yo creo que en este metalibro hay una selección de obras que nos habla como de dos elementos bastante importantes. Por una parte es el encuadre, que yo lo puse en el texto, que tiene que ver con potenciar ciertos elementos como quizás arquitectónicos, ¿no? Y no me refiero solamente a la arquitectura exterior, sino que también hablemos de cómo se vive la arquitectura internamente, ¿no? Y por otro lado, ciertas situaciones, me gustan, están lindas las perspectivas, ¿no? Y situaciones muy insólitas, como por ejemplo estas, vemos un agua que fluye, ¿no? Y este elemento rarísimo que está ahí, y a mí me gustaría preguntarte, estos dos elementos, ¿qué lugar ocupan en tu obra? Es decir, si tienes tú un especial cuidado en un encuadre que pueda potenciar estos elementos que tienen que ver con los elementos de arquitectura, y por otro lado la búsqueda de estas situaciones un poco insólitas. Un poco insólita. Esta también de la vaca es genial, ¿no? Que eso es como es como, mi pregunta es, ¿la vaca, es solo la vaca o esto todo una imagen a la que le sacaste una foto? ¿O es la Sí. vaca puesta ahí? Bueno, te escucho, también no te escucho muy bien, Mónica, pero bueno, voy a hacer el intento de poder hablar. Bueno, en general, o sea, creo que la clase que tú haces quizás tiene un poco que ver con mi formación también como arquitecto primeramente y luego como cineasta. O sea, yo tengo una formación primero en arquitectura, que de alguna forma en arquitectura conozco la fotografía, primeramente la fotografía análoga en blanco y negro, ¿no? El laboratorio, qué sé yo, mucho ensayo y error, qué sé yo, y el color es algo que viene un poquito después. Y un poco, bueno, yo creo que esto tiene mucho que ver con el cine, ¿no? Porque
de alguna forma la fotografía para mí tiene que ver, o cómo yo he usado la fotografía tiene que ver un poco con esta búsqueda de lugares o de locaciones o de ciertos backstage, ¿no? Que podrían ser los que el cine tiene, o lugares o residuos de alguna película que quizá alguna vez pensaba filmar en ese lugar o inspirándome en ese lugar, pero que nunca lo hice. Y por lo mismo también, claro, entran como estas obsesiones un poco por las correspondencias cromáticas o por o un poco por la geometría que tú hablas, ¿no? Pero siempre con elementos que destaquen o que sean una especie de accidente dentro de ese lugar. Recién mostraba la foto de una vaca, ¿no? En medio del desierto, que son como estos accidentes que en el fondo siempre me han llamado mucho la atención. Y bueno, hay otra cosa que creo que es importante. En general, en el cine se trabaja se trabaja con mucha gente, ¿no? Un rubro que requiere, qué sé yo, el actor, el personaje, los técnicos, ¿no? que filman eso, un director. Y de alguna forma la fotografía para mí siempre ha tenido más que ver con lo poético, ¿no? Como quizás un poco como escapando de eso también que tiene el cine, ¿no? Como la ausencia humana, ¿no? O quizás resabios de presencia humana. Yo creo que un poco lo que me interesa tiene que ver más con eso, ¿no? Como lugares que hagan bien cuenta de una presencia humana, pero donde en ese momento, temporalmente, en ese momento no existe, ya fue. O sea, las fotografías que quizás son un poco, no tienen que ver con el momento exacto en que se produjo la acción, por ejemplo, como este grifo reventado, ¿no? Donde no es el momento exacto en que el grifo reventó, pero sin embargo el agua a borbotones, ¿no es cierto?, está saliendo con un auto de forma. O sea, hay una presencia humana probablemente, pero no la vemos. Sí, ahora lo último que hablaste, te escuchamos no tan bien, pero entendimos, Sergio nos planteó también la relación como con el trabajo en equipo del cine y lo que significa quizás huir de ciertos espacios con una presencia humana, quizás menos presencia humana. De hecho, es bien interesante porque, y aquí viene este otro elemento, que es el elemento de lo humano de una manera como de soslayo, ¿no? No está de manera directa, no hay imágenes como, bueno, obviamente no hay imágenes posadas, o aparentemente no son posadas, parecen ser situaciones muy cotidianas, donde podemos intuir ciertas cosas, y esto es lo que a mí también me llama mucho la atención, y que tiene que ver con estas imágenes que muestran como una especie de situación, ¿no? Y que nos hablan un poco como del transcurrir, es decir, es una foto, una imagen, pero que nos está hablando de una escena que va mucho más allá, ¿no? O sea, sabemos que él es una persona que seguramente es un conserje o alguien que limpia, por tanto está en un proceso de trabajo. Son escenas muy cotidianas, pero que de alguna manera también nos hablan de lo único o lo particular, digamos, lo que hace irrepetible, escenas que se repiten todos los días, pero que finalmente sabemos que ese sujeto, que ni siquiera lo vemos de manera directa, es solo ese sujeto en ese momento de su vida, ¿no? Y aquí eso me parece muy interesante, porque se trata de cómo incluyes el tiempo en la fotografía fija. No sé si logran ver acá, pero es un parque y se ven unas piernas. Unas piernas que están aquí en un banco, o sea, no se ven las personas completas, o sea, hay una situación, ¿no? Y como situación nos habla de un transcurrir. No sé si me has escuchado bien, Sergio. Sí, te perdí un poquito al final, pero bueno, pero se entiende la idea.
Yo creo que, bueno, me acuerdo siempre me quedó muy grabado una frase que un director italiano mencionaba, que bueno, que muchos de los que están escuchando deben conocer que es Antonioni, un director de cine italiano del post-neorealismo, que de alguna forma en un plano, ¿no?, bidimensional, la imagen, por ejemplo, de un árbol o la imagen de un edificio tenía el mismo valor que la imagen de un ser humano, ¿no?, o de un personaje. Y bueno, y eso a mí me quedó un poco grabado, y creo que empecé a intentar reflejarlo un poco en la fotografía, en el sentido de trabajar con seres humanos o con personas, ¿no?, en este caso, que tuvieran cierta correspondencia con el espacio en el que están desarrollándose. Y en el fondo esa correspondencia quizás era formal, quizás tenía que ver con los cuerpos, con la forma, pero también tenía que ver con el color. Entonces, claro, aparece, ¿no es cierto?, este conserje, como tú mencionas, aparecen estas señoras, ¿no?, que son las piernas de estas señoras tras el arbusto, de alguna forma como personajes que, mucha espalda, ¿no?, personajes de espalda, o muchos personajes que no se da cuenta, ¿no?, de la fotografía. En general, eh, me pasa mucho y creo que esto también tiene harto que ver con el ejercicio fotográfico, ¿no?, con el ejercicio documental, o el ejercicio incluso del paisaje urbano, que es la espera, ¿no?, esperar a que suceda algo extraordinario. O sea, ¿no es cierto? Quizá en ese caso, ¿no?, que está esta especie de niña guía turística en el museo, ¿no es cierto?, un grupo de personas. Tal vez es una situación que me llama la atención, pero que, claro, de alguna forma espero se encuadren. De alguna forma, todas las fotos que están seleccionadas en el libro son fotografías que tienen muchas llaves detrás, ¿no?, mucho tiempo de espera para que se produzca esa situación. Cuando hay personas, ¿no? En general, el paisaje urbano, la espera se produce de otro lugar, ¿no?, que es el lugar de iluminación, desde el atardecer, desde el amanecer. Bueno, y eso es un poco lo que configura como ese plano más bidimensional. Claro, bueno, esa es una fotografía que, de hecho, es bastante. Después de haberla hecho, me di cuenta que había muchas fotografías similares a esa misma. Pero claro, es trabajar como al ser humano casi como un dato, ¿no?, como un dato dentro de ese gran espacio, ¿no?, como una hormiguita, eh, como algo que puede, que está constantemente mutando, en fin. Bueno, no sé si eso tiene un poco que ver con tu idea y lo de la temporalidad. Creo que es discutible. Creo que es discutible porque de alguna manera me gusta mucho esta idea también de la fotografía que no tiene tiempo, o que no tiene territorio, que no tiene geografía, ¿no? O sea, si bien es una fotografía de viaje, o que se hace en viaje, en general intento no dar, o no me interesa por lo menos dar mucho dato de dónde fue esa fotografía. O sea, y eso es lo interesante en términos de edición, y eso es lo interesante también en Metalibro, lo que hizo con esta selección, es que un poco juntó fotografías que, qué sé yo, una fotografía, por ejemplo, de Valparaíso mezclada con una de Moscú, ¿no es cierto? Esa que vemos, por ejemplo, es Guadalajara, o sea, un hotel mientras está tomando un café en una reunión, por ejemplo, ¿no? Pero da igual dónde es, o sea, el tema tiene que ver como con estas correspondencias, ¿no es cierto?, con estos espacios residuales, con estos residuos de películas, que le llamo yo, como dos fotografías que quizás tienen que ver un poco en relación al ocultamiento, ¿no?, como esas que estaba mostrando ahí. Hay mucho como esto de un poco, es como una especie de espionaje fotográfico. No, las escenas no son directas. Sabemos que hay una situación, pero no es una situación que se nos exponga de manera abierta, ¿no?
esto de no ver directamente las caras, ver partes de los cuerpos, es decir, para intuir que hay algo que está pasando ahí, que lo da quizá el contexto. Y claro, esto que junta la Javi acá, ser una persona mirando de la ventana y un parque, o sea, un interior con un exterior que ni siquiera lo vemos, o sea, podríamos pasarnos una gran película si juntamos estas dos fotografías, ¿no? Quien mira para afuera y quienes están afuera. Aunque son dos lugares que seguramente no tienen nada que ver el uno con el otro, pero parece interesante eso, como dejar un poco en la imaginación. Esto, para mí y que yo creo que tú lo has ido nombrando, que hay algo también del cine acá, ¿no? Y es que si bien el cine y la fotografía son lenguajes diferentes porque nos hablan bueno, el cine tiene una complejidad mayor en términos de todo el aparataje, ¿no? Toda la producción que implica, pero además también es audio, visual, mientras que esto es foto fija, ¿no? O sea, no hay sonido y aparentemente no estaría la tercera dimensión que es el tiempo, aparentemente, porque para mí estas situaciones nos hablan de tiempo, de todas maneras, son situaciones, no es solamente una especie de fotocopia, ¿no? No es... Y, y a mí siempre me llama mucho la atención, por eso a mí me gusta mucho la fotografía, igual me gusta el cine también muchísimo, pero son prácticas que también se encuentran, como dice Benjamin, en la reproductibilidad técnica, ¿no? Y que por tanto son unas prácticas que han democratizado el arte, que eso es positivo, la pérdida del aura es positivo, a pesar de que hay gente muy conservadora que lo ha interpretado de una manera muy negativa, pero que eso es positivo, tal como lo dice el sociólogo Bolívar Echeverría, que también a los que les interesa este tema pueden revisar los escritos de Bolívar Echeverría sobre Benjamín, que es un gran sociólogo mexicano, que plantea este tema de la lectura de Benjamín. Un sociólogo de vasta trayectoria. Y por eso a mí me llama la atención porque se nota aquí, en este mundo de la reproductibilidad técnica, la idea de contar algo, ¿no? Que es pareciera lo que une, ¿no? Cine y fotografía, pero la verdad no lo sé. A mí me gustaría saber, quizá un poquito más profundamente, porque tú ya lo has estado diciendo, cómo ligas o cómo para ti se encuentran tu práctica fotográfica y tu práctica de cineasta, por una parte, y dónde las separas. Sí, me estaba leyendo los chats porque, claro, parece que no me escucho muy bien. No sé si tú me escuchas bien, Mónica. Yo sí, ¿sabes lo que pasa? Es que te escuchamos como un rato bien y de repente se corta un poco, y después te escuchamos bien y se corta un poco. Hay que tener paciencia. Yo ahí te estoy como medio traduciendo también. Medio traduciendo. Bueno, no estoy con muy buena señal, perdonen, porque algunos amigos estaban diciendo ahí que parece que no estábamos leyendo el chat, pero estamos leyendo todos los chats. Estamos leyendo todos los chats, sí, estamos leyendo todos los chats. Lo que pasa es que yo soy una persona paciente. Tengan paciencia. Estamos demasiado acostumbrados a todo de una manera muy inmediata. Y gracias a ti, Cotidad, por agradecer los datos. Después te los mando si quieres. Sí. Oye, nada, a ver, ¿cómo se cruza el cine con la fotografía en esta obra? Bueno, tiene mucho que ver, bueno, yo en general en cine he trabajado en ficción y en documental. Creo que eso tiene un poco relación con lo que tú mencionas. La fotografía en general, claro, tiene mucho de documental, ¿no es cierto? Pero sin embargo, la ficción aparece un poco en estas fotografías, en la relación de elementos que están como jugando entre sí, ¿no? O como que pareciera que estuvieran elegidos como una especie de dirección de arte, se podría decir. Sí. Entonces, en general, yo busco un poco eso. Entonces, más que, por ejemplo, fotografiar mucho, ¿no? Me pasa que en general
mucho o viajo mucho y un poco trato de reconocer un lugar antes de fotografiarlo, ¿no? Como de empaparme, se podría decir, de un lugar antes de fotografiarlo, o de pasar mucho tiempo en ese lugar antes de fotografiarlo. Que es algo muy propio del cine, ¿no? En el cine uno, qué sé yo, tienes un guión donde te imaginas ciertas locaciones, vas a buscar esas locaciones, luego vuelves a ir a esa locación donde vas a filmar, pero también es un lugar al cual visitaste 3, 4, 5 veces, ¿no? La fotografía en general no tiene mucho eso. En el caso mío me pasa que por lo general estos son lugares o fotografías que están hechas en una doble tercera visita, ¿no? Entonces, como creo que también es muy bueno eso, en el sentido de no tener la ansiedad, ¿no? De no tener la ansiedad en la fotografía, de quizás llegar a un lugar, por ejemplo, hablábamos de la fotografía de viaje, ¿no? Quizás llegar a un lugar, salir sin cámara, caminar, tratar de entender el lugar, ¿no? Entender la morfología, la geografía, el territorio, para luego, qué sé yo, ir anotando, ¿no? Esa fotografía, por ejemplo, una lavandería que está en París. Yo estuve un tiempo en esa ciudad y pasé mucho tiempo al lado de esa lavandería, ¿no? Entonces la veía siempre. Esa es una fotografía que está hecha en mi décima visión, ¿no? De este lugar. Y bueno, no sé si eso responde un poco a tu pregunta, ¿no? Como si bien es una fotografía documental, me interesa también sacarla casi como que fuera una película o una fotografía, casi un fotograma de una película de ficción a partir de elementos muy formales, ¿no? Color, formas, ¿no es cierto? Geometrías, tonalidad, en fin, ¿no? A mí me gusta mucho, yo creo que has dicho cosas muy interesantes desde el punto de vista del análisis de la fotografía. Y es esto que tú dices que que lo dijiste al principio, la fotografía tiene algo documental, pareciera, ¿no? Como el cine, que el cine también podría tener algo documental. Pero en este ejercicio que haces tú un poco de conocer el lugar, de quizás sacar algo, ¿no? Sacar esa situación particular, yo siento que emerge el elemento de la ficción de la fotografía, que ya se acerca más como, porque todos sabemos, o sea, nos pasa que tenemos una mayor aceptación de la ficción o de lo que puede ser manipulado en el cine documental, el mismo hecho de que haya música, ¿no? Uno sabe que así no es ese lugar, que no hay música en ese lugar, por ejemplo. Y en una foto nos cuesta más entender esa parte como de la ficción de la foto, ¿no? Que tú logras, yo siento que tú logras, de alguna manera, como plantearnos en una situación y por tanto hacernos como preguntarnos, o al menos a mí me pasa eso, porque siento que pone en evidencia ese elemento de la fotografía que muy pocas veces nos preguntamos, que es sobre la ficción, ¿no? La vemos muchas veces como la realidad, que no lo es. Y yo creo que además eso que tú dices como de la práctica del cine que te permite o que te obliga al el buscar locaciones, el caminar en los lugares, ver detalles, quizá es una práctica que también para aquellos que quieren empezar en la foto o alguien que quiera ver una nueva forma de practicar la fotografía, quizás debería considerar, ¿no? Y que es lo que se junta con... Sí, no, perdona la interrupción, que te iba a comentar porque creo que de alguna forma también está la fotografía física, pero también está la fotografía mental, ¿no? O sea, y acá, que creo que es algo que es muy vital en el sentido hoy día estamos rodeados de imágenes, ¿no? De imágenes por todas partes, qué sé yo, celulares, pantallas por todos lados. Pero tal vez son pocas las situaciones mentales o fotografías mentales que nosotros podemos hacer, ¿no es cierto?, en el día a día. Y que tiene que ver básicamente con
con el reconocer tal vez una situación particular en un lugar determinado, ¿no? O sea, es como, y eso tiene que ver también con vuelvo a la arquitectura, ¿no? Como al acto arquitectónico en el sentido de decir, bueno, llego a un lugar y algo ocurre en ese lugar, o algo no ocurre, ¿no? O quizás hay un accidente también en ese lugar. Yo creo que el tema del accidente fotográfico a mí me interesa mucho, ¿no? Pero el accidente no en términos saliendo del hiperrealismo, ¿no? O sea, quizás puede ser un accidente muy, muy sutil, ¿no? Como, claro, volviendo al tema del grifo, o qué sé yo, volviendo también al tema de estas piernas que tienen los cuerpos cortados, ¿no es cierto?, en este bosque, ¿no es cierto?, que son, hablando un poco de las fotografías del metalibro, o de esta vaca gigantesca, ¿no es cierto?, que está en la mitad del desierto. Eh, Es que esta es buenísima, esta es muy buena. No sé si logran ver las piernas, solo se ven las piernas en este parque, ¿no? claro, es una fotografía que casi pareciera ser un accidente, un accidente incluso fotográfico, porque las piernas usan muy poco espacio dentro del cuadro, ¿no? O sea, Sí. la mayoría de ese cuadro es casi puro follaje. Entonces, un poco trabajar con lo opuesto, ¿no? Como cómo ocultar también la situación, ¿no? Cómo esconder un poco la situación accidental que hay en la fotografía. Porque también creo que una fotografía, a diferencia, la fotografía fija, digo, a diferencia de la fotografía en movimiento, a diferencia del cine, tiene una cosa que permanece en el tiempo, ¿no? Tiene una cosa que está congelada en el tiempo. Por lo tanto, yo puedo leer una fotografía, puedo meterme dentro de una fotografía y puedo reflexionarla sin pasar, ¿no? Sin dejar de verla. El cine es muy inmediato, ¿no? O sea, la imagen pasó, ¿no? O sea, en el Claro, cine la imagen ya fue. es la Claro, el sucesión recuerdo, que tiene, y tal no es... cual, el recuerdo que yo tengo, o sea, lo que a mí me queda en una película, por ejemplo, en movimiento, no tiene que ver con una imagen en particular, sino que tiene que ver con el recuerdo de las imágenes, ¿no? Entonces, un poco intentando como separarme tal vez del cine, el recuerdo de la imagen en una fotografía fija funciona de una manera muy distinta, ¿no? Y lo otro que te quería mencionar, Mónica, para ya no seguir ahí dando la lata, es que tiene que ver con la historia que está detrás de la fotografía. Por ejemplo, en este caso, que es una camioneta estacionada, no sé si la gente alcanza a ver, pero es básicamente una camioneta estacionada en un motel de Nevada, en el área 51. De hecho, el cartel del motel tiene unas figurillas como de alien, ¿no? Como de, una cosa muy extraña. Y uno dice, bueno, esta imagen, como, ¿quién es esta persona? ¿No? ¿Quién está en esta camioneta? Porque más encima es una camioneta media con vidrio polemado, ¿no? Es una cosa casi media Breaking Bad. O sea, como, entonces, uno puede elaborar una historia detrás de esa fotografía, Sí, ¿no? Yo creo que mi interés tiene mucho que ver con eso, ¿no? Como qué personaje se bajó de esa camioneta, ¿no? Quizás a qué mujer visitó, quizás no visitó a ninguna, quizás movió que es como un poco introducir la historia de la ficción o el subtexto de la ficción en la fotografía. Yo creo que es un poco también lo que busco en estos paisajes, ¿no? Que también todo esto depende también del lugar donde uno está, donde uno tiene la suerte también de ver. ay, ahí te nos fuiste, Sergio. Que no sé si lograban escuchar bien, que nos comentaba sobre esta fotografía, si logran ver la camioneta, que es una fotografía de un hotel que está en el área 51. Eh, ahora sí, yo creo que volviste. Sí, ahí estoy. Ahí está. Sigue, cuéntanos. No, porque no se escuchó nada de eso que dije. Uy, qué terrible. Nada, bueno, te hablaba de que para mí es súper importante la historia que está detrás de la fotografía, como un poco que tiene que ver con el fuera de cuadro. Yo creo que son elementos súper importantes incluso en el cine, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre fuera del cuadro de la fotografía? ¿Qué es lo que ocurre fuera del límite de la fotografía? ¿A dónde va el personaje de esa camioneta, ¿no?
qué se junta. Creo que y de alguna manera son fotografías que, claro, están limitadas, por supuesto, por el margen, por el marco de la bidimensionalidad de la foto, pero en general hay una especie de distanciamiento como con esa fotografía. Hay una cosa que también me he dado cuenta yo, que, bueno, que me han comentado algunas personas, que tiene que ver con el distanciamiento. Vuelvo a eso, como fotografías que están en general hechas a una misma distancia, una distancia que incluso es bien calculada, ¿no? Es una distancia que puede ser, qué sé yo, unos 10 metros, ¿no? Esas dos fotografías están, por ejemplo, hay un personaje ahí que se ve en la fotografía de la izquierda, no sé si se alcanza a ver, pero que claro, es el pequeño accidente dentro de esa geometría, ¿no? O sea, ese es el accidente dentro de esa fotografía, un accidente que, claro, que esa persona, por supuesto, no se dio cuenta. Entonces, claro, uno puede entrar a entender qué hace una persona sola en ese lugar, ¿no? ¿Qué es ese lugar? ¿Qué es ese lugar con revisión seriada de ventana? ¿No? Empezamos como a elaborar cierta historia detrás de la fotografía. Sí, a eso es lo que yo te digo, que de alguna manera surge esta idea un poco de la ficción, siendo foto fija, como todo esto que no se ve o estas partes que se ven, uno puede elaborar una historia. Eh, Hasta en esto, ¿no? Hasta en esta es posible, que es una imagen muy cinematográfica también. Claro, esa es una fotografía un poco distinta, que podría ser una fotografía bastante limpia. De hecho, bueno, lo es. Un jardín, un parque, ¿no? Muy conocido en París. Pero de alguna forma, si tú te fijas, hay un elemento que a mí me gusta mucho de esa fotografía, que es una mujer africana que está con un turbante. Es Y de una alguna forma mujer. los personajes de esa fotografía marcan un poco la temporalidad, pero es una temporalidad un poco extraña, porque uno podría decir, es una fotografía que podría funcionar, claro, en el año 2020, pero también podría funcionar hace 20 años atrás, ¿no? Em, como esta especie de temporalidad, ¿no? O haciendo un poco analogía también a sus cuadros más impresionistas. Efectivamente, tiene algo muy impresionista, sí. Claro, ahí se ve la mujer con ese vestido, ¿no? De hecho, bueno, te menciono a esa mujer porque fue un poco el motivo de la foto, ¿no? Y siempre, claro, en este plano más general, en general trabajo con muy poca óptica, ¿no? Técnicamente hablando, trabajo con muy poca variación de objetivos, muy poca variación de lentes, ¿no? Y creo que de alguna forma para la gente que también está aprendiendo fotografía también es bueno eso, ¿no? Como de trabajar con un solo lente, ¿no? Como de tratar de ver el mundo como que yo lo estuviera viendo con ese propio lente. No sé si eso se escuchó o me perdí, porque creo que te perdí muy No, rápido. ahí no se escuchó tanto, que era trabajar con un solo lente. Qué bueno, claro. Porque también te permite poder encuadrar mentalmente, ¿no? Volviendo un poco a lo que hablábamos antes de fotografía mental, ¿no? De un lugar y de fotografiarlo mentalmente, casi como haciendo la misma analogía con el lente que uno tiene en casa, ¿no es cierto? Creo de alguna forma que la fotografía con obstrucción funciona muy bien. Lo mismo que el cine, ¿no? O sea, un poco tratar de ponerse las autoobstrucciones, ¿no? Decir, bueno, ok, voy a hacer una película toda con cámara en mano, voy a hacer una película toda con cámara fija, ¿no es cierto? Eso empieza a generar también un estilo propio, ¿no? De Oye, aquí narración. nos preguntan y a lo mejor el momento que nos cuentes un poco como qué cámaras usas, efectivamente qué lente usas, qué lente ocupas, y pregunta a la Javi si esa es con Leica. La Javi pregunta, ¿qué, perdón? Si es con Leica.
A ver, y bueno, yo estoy hoy día trabajo con, bueno, con un equipo análogo que es una cámara de 35, que es una cámara Leica, con la cual siempre varío solamente dos lentes, ¿no? Uno que es un 35 milímetros y un 50 milímetros, y trabajo también con una cámara de medio formato, que es una cámara mamilla 10x7, con un lente de 65, que en el fondo, haciendo la analogía, ¿no? Con una cámara 35, que es la cámara más chida, vendría a ser casi también como un 35 milímetros, ¿no? De apertura. Entonces, en general, la óptica con la que trabajo, si tú te fijas, tiene o dispone, ¿no es cierto?, más que nada un plan general, ¿no? Más que este plano medio, ¿no? Más que el plano de acercamiento, más que el close-up, que se llama, ¿no? Entonces, en general son imágenes más amplias, ¿no? Son paisajes, ¿no? Paisajes urbanos, paisajes naturales, un poco lo contrario de lo que vendría a ser también, no sé, por ejemplo, una cámara más voyerista, ¿no? De estima, ¿no? O sea, lo cual tiene ciertas dificultades porque implica, qué sé yo, hay más elementos que entran dentro del cuadro, ¿no? Entonces hay que estar más observante, hay que estar quizás esperando, ¿no es cierto?, a que ocurra este accidente fotográfico que hablábamos antes. Eh, Porque en el fondo, claro, con un lente más largo, o sea, más corto, más largo en el fondo, en el sentido como de mayor milimetraje, es más fácil llegar a ciertos elementos, ¿no? Acá es algo bastante similar a como vemos nosotros, ¿no? Algo bastante similar a como los humanos vemos. Ya, claro, te permite hacer, son estos planos con mayor distancia, como tú decías, no son tan voyeristas. Vamos a aprovechar porque se metió Seba Andrés, que hizo una pregunta, que es una pregunta que le iba a hacer yo después a Sergio, pero la vamos a adelantar, que es que nos pregunta si estás haciendo cursos, que yo también quería saber, porque había visto que estabas haciendo unos cursos y que nos cuentes un poco como si hay algún tipo de requisitos, cómo se hacen, cuál es la plataforma, de qué se tratan, si nos puedes contar un poco y podrías probar, por ejemplo, sin los audífonos, sin el micrófono del audífono. ¿Me escuchan? A ver, dale, cuéntanos del curso y te digo. ¿Me escuchas bien, Mónica? ¿Aló? ¿Me escuchas bien ahí? No, no Por lo tanto, ahora mismo, como ¿no? que se está cortando un poco más. No ha sido un problema de señal, lamentablemente. Espera. Mamá, dice la Javi. ¿Ahí me escuchas bien? ¿Ahí? ¿No? ¿Me escuchas bien? ¿Aló? ¿Aló? ¿Hola? Ahí sí, ¿me escuchas ¿Me bien? escuchás? ¿Aló, aló, aló? Ahí te escucho, Ahí te sí, escucho ¿tú? mejor. Sí, Ya. ya, Me de nuevo con preguntabas audífonos. me preguntabas por las clases, ¿no? Lo último, no te escuché Sí, muy bien. sí, sí, por las clases, porque nos preguntaron acá, alguien nos preguntó por las clases. Sí, Sí, estoy haciendo tres modalidades en realidad. Tres modalidades de fotografía. La primera es una modalidad básica, que es una introducción a la fotografía. La segunda tiene que ver con revelado digital, que un poco todo el proceso post fotográfico. Ahí dicen que nos ven. No, sí, Bruno dice que no me conecte solo por el cel. No, si estoy solo por el cel, no estoy ocupando el compu.
Es la señal muy mala nomás que tengo. Y el tercer No, ya curso, no, a todos nos pasa. Dale, te y la estamos tercera escuchando bien. modalidad es un poco revisión de portafolio o edición fotográfica, ¿no? O sea, un poco son tres modalidades, eh, Ujú. son tres cursos distintos, ¿no es cierto? Y cada curso consta de 4 clases, entonces, obviamente, son clases que también tienen ciertas tareas, ¿no? O sea, me ha pasado también ahora con unos alumnos que están en la modalidad uno, claro, imagínate, o sea, en 4 clases, en 4 horas, enseñar lo que es la introducción a la fotografía es un poco imposible, ¿no? Entonces, un poco una pincelada básica para que también ellos puedan entrar en eso. De la segunda modalidad en adelante es un poco más profunda porque se trabaja con la obra de cada fotógrafo, ¿no? O Ya, sea, ¿y esos son individuales o también lo haces en grupo? todas las clases son individuales, es todo individual. Claro, Ah, exactamente. O buenísimo. sea, se trabaja solamente con el fotógrafo individualmente, revisando su obra, su portafolio, claro, mucho más personalizado. Claro, y trabajando ahí todo lo que es la postedición o la postproducción fotográfica, la trabajas ya con la obra. Exactamente, sí, Ah, esa es la idea buenísimo. también. Un poco haciéndolas de editor también, ¿no? Como de Claro, ayudar claro. quizás, porque también entra ahí el tema de la edición fotográfica, que, bueno, en general a nosotros nos cuesta mucho ser nuestros propios editores, ¿no? Pasa un poco similar en el cine también. Que bueno, también tiene mucho que ver con la curatoría, ¿no es cierto? De cómo armar, o sea, bueno, Metalibro hace eso, ¿no? Fue interesante Sí, eso pues. de pasarles obra a ustedes y de que en el fondo ustedes mismas elaboraran como estas relaciones, ¿no? Como ciertas obras dialogaran entre sí. Claro, una lectura de la obra, es que es muy difícil. Nosotros ya lo hemos conversado acá y muchas veces resulta difícil desprenderse o tener una mirada, yo no digo que objetiva, que no, eso es imposible. Yo tengo mis preferencias fotográficas, la Javi también, pero quizá eh, este diálogo, o sea, me parece muy interesante tus cursos porque es como la posibilidad de tener un diálogo para tener otras entradas a tu propia obra, que muchas veces no la ves, ¿no? ¿Me escuchaste, Sergio? Claro. Sí, te escuché, pero ahí se quedó pegado un minutito. Ah, ya. Pero te escuché. Pero el primer curso es como más, se puede ser como más amateur. Es muy amateur, es básico, introducción a la fotografía, manejo básico el requisito del primer curso es que, bueno, que los estudiantes, los alumnos tengan una cámara, por supuesto, digital no es problema, pero que sea totalmente manual, ¿no? O sea, la idea es poder trabajar todo lo que son nociones básicas de fotografía. La segunda modalidad tiene que ver con el revelado digital, que se hace bajo 2 plataformas, que puede ser Lightroom o Photoshop, revelado digital y postproducción, y la tercera modalidad tiene que ver con revisión de portafolio, montaje, ¿no es cierto?, como edición, qué sé yo, curatorial, y que es un curso más avanzado, ¿no es cierto?, que tiene que ver más incluso con el diálogo fotográfico, ¿no? Como Claro, entrando a temas más profundos, ¿no es cierto?, de qué es lo que se busca, de cómo pueden dialogar ciertas obras con otras, ¿no es cierto? Claro. claro. Y como construirse también un cuerpo de obra que te represente, ¿no? Y que pueda tener múltiples lecturas o que pueda, como tú dices, en base a ciertos objetivos que uno busque desde la práctica fotográfica. Eh, Oye, yo igual Claro, tal te cual. pregunto, ¿y los cursos, cómo se contactan contigo para los cursos? ¿Por Instagram, por mail? Los cursos se hacen me pueden contactar por Instagram o por mail y se hacen vía Zoom, Skype o, bueno, o Meet o Hangout, cualquier plataforma, ¿no es cierto?, como de reunión, ¿no es cierto? No lo hacemos de esta manera, para que no se asusten, porque no es tan fácil. Ya, pero a través de Instagram, Sí, me pueden por- escribir ahí ahí mismo me pueden escribir un mensaje directo, ¿no es cierto?, en el mismo Instagram. súper. Oye, yo antes de que se termine nuestro tiempo te quiero hacer otra pregunta. Que te quiero preguntar sobre la jauría.
Y te lo pregunto porque, o sea, te lo pregunto porque es una serie que ha sido muy esperada, pero además con un tema muy contingente a nivel internacional y a nivel nacional. Acabamos de tener una situación ayer bastante dramática para todas las mujeres en Chile, con una persona que a la que no se le dio más que prisión domiciliaria preventiva, que decirlo que eso no significa nada, el juicio no ha terminado, pero que es muy dramático a partir de 6 acusaciones y que bueno, nos tiene a todos en alerta morada a todas, especialmente a nosotras las mujeres, porque nos habla de una justicia que no está, que nos discrimina, finalmente, que por tanto hay todo un tema con nuestros derechos civiles, etcétera. Y en eso, en este tema tan contingente, porque la jauría está un poco en esa onda del acoso y de lo más contingente que ha salido a la luz como problemática, no es que no, antes no existiera. Eh, Cuéntanos qué ha sido como lo más desafiante para ti, cómo ha sido trabajar con ese equipo. Hay gente ahí muy entretenida, muy interesante. Está la super Dani Vega, que todos queremos mucho. Bueno, no sé, pues cuéntanos un poco cómo ha sido eso, con un tema tan complejo. Sí, a ver, bueno, estaba leyendo también los chats ahora que me dan un poco de risa algunos chats sobre la mala conexión. Nada, ha sido, a ver, creo que La Jauría es una serie muy necesaria para los tiempos que hoy día estamos viviendo. De alguna forma, claro, alguien comentaba hoy día que me decía, qué coincidencia, ¿no? Que justo está La Jauría cuando ocurre lo de este tipo, ¿no? Tim Pradena con prisión preventiva. Yo la verdad es que creo que no es ninguna coincidencia porque a cada rato estamos viendo el tema de los abusos. Y de alguna forma el abuso de género, la violencia de género tiene que ver con un abuso de poder. Y La Jauría es una serie que muestra el abuso de poder en todas sus cúpulas, ¿no? No solamente el abuso, no solamente la violencia de género, sino que también todo el abuso de poder que hay de los poderes fácticos, ¿no es cierto? De la iglesia, del poder político, económico, y de ahí se va desprendiendo, ¿no es cierto? Toda esta violencia de género también, ¿no? Todo este patriarcado. Entonces, ha sido muy, bueno, estamos súper contentos, súper sorprendidos también de la respuesta, porque jamás pensamos de que iba a generar lo que está generando. Hoy día se anunció oficialmente que hay una segunda temporada Sí, en hay la cual estamos temporada 2. trabajando. Hay temporada 2 sí, que yo ahí estaba aguantándome de decirlo, pero hoy día ya es oficial. Sí, Y, hoy día se supo, felicitaciones. sí, así que nada, súper bien y bueno, fue loquísimo. Mira, te cuento un poquito la génesis del proyecto que es bien bonita porque también es un proyecto que siempre tuvo equidad de género, o sea, es un proyecto que estuvo siempre tuvimos vinculados hombres, mujeres por igual, discutiendo también desde un lado y del otro, ¿no es cierto? Y poniéndonos también en ambos lados, ¿no? En el lado de la víctima y en el lado del violador, del abusador, ¿no? Entonces, fue súper interesante ese trabajo más colegiado, ¿no? Como de tener Sí, de equipo. a mujeres de equipo, ¿no? Y siempre con esa equidad que, bueno, que también se mantiene para la segunda temporada. Oye, ¿y cuántos años llevan trabajando en este proyecto? Pregunta la Javi. A ver, la jauría es una idea que empezó, a ver, yo la empecé hace, te diría como hace 3 años, creo que 3 años fue que la presentamos y obviamente fue cambiando en el transcurso, ¿no es cierto?, de los años con los mismos guiones que se fueron haciendo, pero fue bastante rápido. O sea, bueno, para que se hagan una idea todo, hacer una película, una serie en 3 años, 4 años es algo rápido. Como, en general, Wow, el cine es muy lento, ¿no? es muy lento. Entonces, pero para que veas, o sea, incluso imagínate temas que fueron, bueno, y siempre nos interesó vincular
al mundo al mundo joven con el mundo adulto y también metiendo todo lo que tenía que ver con el ciberbullying, que yo creo que es un gran puntito que tiene la jauría, ¿no? Que es, sobre todo en los tiempos que vivimos, ¿no? El ciberbullying, el abuso, ¿no es cierto?, en redes sociales, ¿no? Claro, cómo funciona todo eso, ¿no? Cómo funciona la Deep Web. Hubo un trabajo súper interesante con hackers, ¿no? Con hackers éticos, que se llaman. Son Wow, hackers que nos ayudaron un poco a poder entender cómo funciona la Deep Web, ¿no? Cómo funciona el ciberbullying, la tecnología detrás de eso. qué tremendo. Oye, es todo un trabajo Sí, todo un gigante. trabajo, así que... Ah, bueno, Y con sí, súper contento, súper contento también de que sea una serie que se esté viendo hoy día en muchos países, ¿no? Yo creo que también es un valor que series chilenas puedan proyectarse en plataformas internacionales. Creo que eso también ayuda como a todos, ¿no? Como a poder sacar a la luz. Creo que la jauría también es un tema súper universal, ¿no? Siempre lo pensamos de esa forma. sí, pues. O sea, si bien uno lo podría asociar con temas o noticias locales, bueno, por ahí se ha hablado que es una cosa, que es una inspiración en la manada, ¿no? Sí, yo Eh, lo pensé por el nombre también, ahí hay algo. por supuesto que hay una lectura, o sea, hay una analogía con eso, pero también hay una analogía con muchos otros hechos noticiosos que tienen que ver con el abuso y la violencia de género. O sea, Por supuesto. también está el tema Nido, ¿no? No sé si te acuerdas de ese grupo, el grupo Nido, que era un grupo tecnológico también de ciberbullying. Ay, Bueno, en fin, son muchas cosas. oye, pero qué genial, me parece, pero de verdad que te felicito, además esto de tener segunda temporada y un tema de verdad que hoy día nos pega fuerte porque estamos tomando conciencia de lo que significa. O sea, nosotros las mujeres lo conocemos y bueno, lo Sí, sabemos, lo hemos totalmente. vivido. Es difícil que alguna mujer no haya vivido algo así, alguna de sus formas, ¿no? Ni de abuso, Sí, ni de acoso. Es muy difícil, todas nosotras lo hemos vivido de alguna u otra manera. sí. Entonces, No, y llega. nos pone también a los hombres también del lado de entender, o sea, no sé, el tema como ¿no es cierto? Como esto del ciberbullying, ¿no? ¿No es cierto? Como los grupos de hombres, ¿no es cierto? Que hoy día alguien decía, ¿no? Estos grupos de hombres que se mandan, qué sé yo, que hacen esta especie de ciberbullying o de ciberacoso, ¿no? A mujeres socialmente, en redes sociales, ¿no? Como creo que al hombre también lo pone en jaque, ¿no? En ese sentido, como entender cómo también estamos funcionando nosotros, ¿no? Como en relación a eso. Porque también hoy día pasa algo súper grave, ¿no, Mónica? Que tiene que ver con que pareciera que hay una impunidad, ¿no? Pareciera que hay una impunidad de parte de los abusadores, acosadores, y eso es súper peligroso porque eso también le da casi marcha blanca en el fondo al mundo del hombre, ¿no? Al mundo más machista, ¿no? Como en el sentido de, bueno, ok, puedo hacer y decir lo que quiero y no me va a pasar nada, ¿no? Entonces, Sí, creo que eso es lo grave, ¿no? Un poco sí, también en relación a esta chica, ¿no? Antonia. bueno, es gravísimo. De hecho, yo pensaba ayer, hoy día los abusadores pueden dormir tranquilos gracias a la justicia chilena. Quienes no podemos dormir tranquilos somos las mujeres. Tal cual. Y los cuerpos feminizados, porque aquí no hay que olvidarse que se trata de las mujeres, los cuerpos femeninos y los cuerpos feminizados. O sea, tampoco, o sea, es una situación muy compleja eh, y es una lástima que la justicia no sepa realmente ponderar. Llamo a todos a que conozcan la genial escultura que hay en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, donde aparece una representante de la justicia, que se le cae la venda y la balanza está desequilibrada. La hizo un artista muy, muy interesante en ese sentido. Oye, nos quedan 15 segundos de transmisión. Te quiero dar las gracias, Sergio, y no se olviden que viene Denise Ruiz Aburto la próxima